Estamos ya junto a ustedes, amigos televidentes. Vicente Tayano, asambleísta por el PRIAN, está junto a nosotros y con él queremos analizar algunos temas, principalmente en el tema judicial, lo que tiene que ver al gobierno, al fiscal y a la asamblea. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Hay un nuevo fiscal, se anuncia ya, al doctor Galo Chiribog. También Tania Arias, con opción de ser la delegada de la asamblea para el Consejo de la Judicatura, también en esta función tripartita. ¿Hay un buen proceso o realmente un proceso diferente o manejado por una sola agrupación política? Bienvenido. Bueno, gracias, buenos días a los televidentes. Cuando en la Asamblea Constituyente se encontró este mecanismo de elección, este nuevo mecanismo de elección, porque se decía que lo peor era que el Congreso Nacional de aquella época y los siguientes eligieran a las autoridades de control del país, a las autoridades judiciales, y se encontraron este mecanismo que lo copiaron de Venezuela, de las famosas comisiones ciudadanas de selección, del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se dijo que éramos los ciudadanos los que íbamos en forma prácticamente directa a elegir a estas autoridades. Los primeros pasos que se han dado en relación al Consejo de Participación Ciudadana son realmente funestos, porque ahí está como ejemplo la elección del fiscal, tremendamente impugnada, y desde el inicio se dijo que el candidato oficial del Ejecutivo era el doctor Chiriboga, y fíjese usted, al final de los finales, el doctor Chiriboga terminó siendo el fiscal general de la Nación. O sea, que me quiere decir que un Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué? Un Consejo de Participación Ciudadana en donde hay 7 votos, que 4 responden definitivamente al Ejecutivo y 3 están en la oposición. Siempre se ha impuesto la mayoría de 4. Además, encontraron un mecanismo sui generis que yo desde la constituyente les dije, esto es una farsa, esto no va a funcionar. Jamás vamos a despolitizar y a despartidizar los organismos de control, cuando en las comisiones ciudadanas de selección ponen a 5 políticos, un representante de cada una de las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de control, es decir, cada uno envía un delegado. Ese es un delegado político y 5 supuestos representantes de la ciudadanía que los termina eligiendo quien tiene el poder en ese momento. ¿Qué garantías nos va a presentar el doctor Chiriboga en la Fiscalía? Bueno, vamos a ver cuál será su accionar realmente. En principio, por lo menos, llega absolutamente debilitado por las impugnaciones en todo, a lo largo y ancho del país. Esperemos ver cuál va a ser su accionar. Pero realmente creo que lo que sí deja mucho que desear es el concurso de elección. Ahora sí entiendo por qué el presidente de la República decidió hacer la consulta popular para no pasar por todo este proceso en la elección de los miembros de la función judicial, porque si no hubiera tenido 5.000 inconvenientes, porque son más o menos 5.000 cargos judiciales, igualitos a los inconvenientes del fiscal. Ahora, vayamos a la Asamblea, lo que les compete también a ustedes, designar pues a una persona de la Asamblea para este Consejo Tripartito, el Consejo de la Judicatura. Tania Arias, ¿le suena buen nombre? ¿Para Alianza País o para toda la Asamblea? Me suena como una persona obediente al Ejecutivo desde el tribunal que se creó, que creo que no ha hecho mucho, el Tribunal Contencioso Electoral, sino pues despachar en forma absolutamente ágil las impugnaciones que los movimientos y partidos políticos hemos presentado a este proceso electoral, que es en el que se ha podido medir realmente a ese famoso Consejo Contencioso Electoral, en donde en el mismo día en que se han presentado las peticiones y las impugnaciones han sido despachadas en favor del gobierno. Por consiguiente, no tenemos, en el caso de ser la señora Arias, a quien no tengo el gusto personalmente de conocerla, no tenemos ninguna expectativa realmente en relación a esa designación. Además, que este será un consejo tripartito manejado también directamente desde el Ejecutivo, porque ahí hay un designado del Ejecutivo, que es el jefe de sistemas del Registro Civil, un designado por Consejo de Participación Social, que se dice que va a ser el señor Yávar de Guayaquil, que ahora maneja el Consejo de la Judicatura en Guayaquil, y aparentemente por el legislativo sería la señora Arias. Pero fíjese usted, Lucho, las incongruencias en este tema. Estos funcionarios van a ser sujetos de juicio político. La Constitución y la ley dicen que para ser destituidos por el Congreso previo juicio político se necesitan 83 votos. Pero bien podría ser electo este señor o esta señora en la Asamblea el día de hoy, en una sesión a lo mejor de 1 hora o 2 horas, con 33 o 34 votos, porque para elegirlo se lo puede hacer mediante una simple resolución
que necesita la mitad más uno del quórum. ¿Y dónde está la opinión de ustedes? ¿Dónde están los nombres de ustedes que podían proponer también? Bueno, nosotros antes que dar nombres, para que no se diga que nosotros queremos poner a este delegado, lo que hemos hecho es pedirle al presidente de la Asamblea, mediante un proyecto de resolución, que seguramente se presentará el día de hoy, o el día de mañana, pedirle que la elección sea por lo menos con la mitad más uno, es decir, con mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Y que si tanto hablamos en el país de participación ciudadana, que no sea la participación de la gente de Alianza País solamente, sino la participación de la ciudadanía del Ecuador, y que se abra una especie de concurso público para que ahí participen los mejores abogados del Ecuador, para que pretendan representar al legislativo en esta alta función del Estado. Ahora, doctor, esto refleja que entre la oposición no hay una unión para presentar nombres, y es como que se les adelanta en ese país y dice, bueno, aquí están los nombres que proponemos, ya que ustedes no pueden. Bueno, no hemos querido presentar nombres para que no se diga que nosotros queremos que vaya tal o cual persona. Es el procedimiento. Creemos que se debe designar a una persona que vaya realmente a buscar mecanismos de cambio en la administración de justicia, que lamentablemente está en el lodo en el Ecuador. Dentro de ese marco, desde la Asamblea, ¿qué se pudo hacer desde la justicia? Lamentablemente muy poco. Entonces, corresponsables también. Lamentablemente muy poco, casi nada, porque hoy la Constitución prácticamente no le da la posibilidad de fiscalización a la administración de justicia, y hasta cierto punto con razón, porque lo que se busca es la independencia de las funciones del Estado. Independencia que no se está cumpliendo desde el Ejecutivo, que tiene injerencia en todas y cada una de las funciones del Estado. Entonces, ¿son corresponsables de la crisis judicial de lo que pasa actualmente? Lamentablemente no. Mire, la crisis judicial del Ecuador viene desde los últimos 20 años. La justicia ha venido teniendo dueño, ha venido teniendo manejo, y nos estamos aprestando a ser testigos, los ecuatorianos, a un cambio en el manejo o en el cambio de nombre de quien maneja la justicia. ¿Y la Comisión de Justicia qué pudo hacer en su momento para frenar la ola delictiva de lo que pasa en el país? Porque en cierto rato decían, desde la Asamblea se hacen leyes a favor de los enemigos, de los que roban, y no a favor de la ciudadanía. La Comisión de Justicia yo creo que ha aportado en algo, en ciertas reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Justicia. Lamentablemente la Administración de Justicia pasa por seres humanos, pasa por hombres que tienen que ser debidamente seleccionados y calificados. ¿Y cómo van a trabajar hoy por hoy cuando se nombren nuevas comisiones? ¿Van a dar un cambio, una transparencia? Bueno, ojalá que el nuevo periodo legislativo sea por lo menos más equilibrado y democrático. Hoy, lamentablemente, en prácticamente todas las comisiones de la Asamblea hay una mayoría de Alianza País, y por consiguiente salen de esas comisiones los informes de mayoría que están dirigidos desde el Ejecutivo, porque prácticamente en la Asamblea solamente hemos hecho las leyes que ha enviado el Presidente de la República desde el Ejecutivo, y no se ha tomado en consideración, no porque no hayamos presentado, porque no se ha querido tomar en consideración la iniciativa legislativa de quienes hemos sido electos por el pueblo para representar esa función del Estado. ¿Y qué papel están jugando los independientes hoy por hoy? ¿De un lado o del otro lado, o están a lo que pueda caer? Lamentablemente en este tipo de elecciones, en este tipo de designaciones de autoridades de la Asamblea, de aprobación de leyes, son estas personas que se separan de los partidos y movimientos políticos las que terminan definiendo y decidiendo, y siempre el gobierno, y este gobierno no es la excepción, termina llevándolos a su lado a través de estos resortes que el país conoce que tiene el gobierno, de ofrecimientos, de dádivas, de cargos, quién sabe de qué, pero terminan finalmente aliados al gobierno y terminan haciéndole una mayoría, aunque sea endeble, pero una mayoría para conseguir los propósitos del Ejecutivo. Viene cambio de comisiones al interior de la Asamblea, pero de la misma forma también hay que cambiar y oxigenar, dicen muchos, el tema de la presidencia de la Asamblea. Tampoco tuvieron nombres ustedes, tanto de la oposición, para poder reflejar uno y que pueda participar y sumar. Más bien, Alianza País ha presentado nombres que podrían darse. ¿Usted está de acuerdo con una reelección del arquitecto Cordero, o deben dentro de Alianza País dar oportunidad a otros? Mire, yo creo que el presidente Cordero no ha hecho una mala presidencia en la Asamblea Legislativa desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista político tenemos indiscutiblemente grandes discrepancias, porque creemos que las leyes que se han pasado no son necesariamente las leyes que más convienen al Ecuador. Pero es indiscutible que la Asamblea ha mejorado desde el punto de vista administrativo y de orden. Creo que si de algo podemos quejarnos del presidente Cordero es de no convocar
por lo menos a 2 o 3 sesiones a la semana, a efectos de que funcione el primer organismo político que tiene el país, que es la Asamblea Legislativa. Pero el resto no ha sido una mala presidencia, ha adquirido experiencia en el manejo del legislativo. Creo que en lo personal, si Alianza País tiene la mayoría en la Asamblea, tiene el derecho de tener al presidente, pero debería democratizarse las vicepresidencias, la representación en el CAL y las presidencias y representación en las distintas comisiones legislativas. ¿Usted respalda una reelección del arquitecto? No necesariamente, porque yo me debo a un partido político y tomaré la decisión que toma mi partido en ese momento, pero no puedo ser yo injusto al criticar indebidamente una gestión. Ahora, dentro de este proceso también hay que mencionar que hay comisiones que no han funcionado, criticadas y cuestionadas en el transcurso de este periodo. La de fiscalización, hoy se intenta por parte de la oposición cambiar ese reglamento y que sea desde la propia Asamblea que se sancione a quienes presenten o sean presentados por los asambleístas como malos funcionarios. Mire, se hizo una ley orgánica de la función legislativa en el Congresillo, una ley que lamentablemente se la exageró. En esta exageración no ha permitido que la Asamblea tenga una verdadera fiscalización, porque lamentablemente los intentos de juicios políticos todos se han muerto en la Comisión de Fiscalización. Yo como miembro de la Comisión de Justicia, junto con varios asambleístas, entre ellos el asambleísta Luis Almeida, Andrés Páez, la asambleísta Cronfle, la asambleísta Cuji, hemos conformado una mayoría de 6 asambleístas que logramos hacer una reforma para segundo debate de la ley orgánica de la función legislativa. Lamentablemente el presidente Cordero no lo ha puesto en el orden del día, a pesar de que ya pasó el plazo que tenía para hacerlo. El día de hoy yo, como con el derecho de legislador que tengo, voy a solicitar reglamentaria y legalmente el cambio del orden del día, a efecto de obligar a que se trate ese tema, porque tratado ese tema vamos a tener un Congreso realmente con la posibilidad de legislar adecuadamente y de fiscalizar adecuadamente, que es lo que lamentablemente no pretende ni quiere hacer la mayoría oficialista que maneja hoy la Asamblea. Muy bien, yo quiero agradecer la presencia del doctor Vicente Tayano, asambleísta por el PRIA, en esta mañana junto a nosotros.